Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Ya es la hora, querido público, ya es la hora. Mediodía de lunes, comenzamos la semana hoy lunes 17 de mayo del año 2021 y como decía hace un momentito, ya es la hora para reunirnos nuevamente en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Por supuesto que con muchísimo gusto les damos una muy cordial bienvenida. Y por supuesto que también al tiempo los invitamos, los convocamos, como siempre lo hacemos, a que participen ávidamente de esta conversación. Saben ustedes que su voz, que su palabra es de vital importancia para nosotros. Así pues, esperamos, por supuesto, contar con ello. Como también ya contamos el día de hoy aquí con 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Desde lo cotidiano, además de un tema por demás interesantísimo para esta semana y además creo yo que también diría que es un tema impostergable en este momento para discutirlo y discutirlo a fondo. Habremos de desarrollar en la conversación lo siguiente, querido público. Mujer, lo indefinible, lo incógnito, lo imposible. Así pues, vengan ya sus comentarios. Como decía hace un momento, son importantísimos para nosotros. Y decía también hace un momentito que, siendo lunes, le damos la bienvenida a 3 mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano hoy están aquí con nosotros para conversar al respecto de tema tan interesante. Comienzo saludando a nuestra querida doctora Adriana Lozano, allá en Francia, como bien saben, con un lindo y azul cielo. Sí, Germán, pasamos del azul al cielo encapotado, es bellísimo, ¿eh? Al cielo encapotado, ha llovido. La región en la que yo estoy, en una de esas ya hasta se inunda, no en donde estoy yo, afortunadamente, pero no lejos de aquí, desafortunadamente para mis vecinos, pero sí es impresionante los días aquí en Francia y con muchísimo entusiasmo de estar con ustedes. De hecho, me estaba dando cuenta ahora que dijiste hoy lunes, que yo ya no sabía si era lunes, si era el jueves, si era el martes, porque estoy tan conectada con los temas del programa. Quiero decir, yo creo que estoy preocupada, que estoy muy preocupada con respecto a la mujer. Yo creo que nuestro título, Mujer, lo indefinible, lo incógnito, definitivamente es eso y se está pisoteando. Y las mujeres están adheriendo a la mujer definible, la mujer poco misteriosa, en donde me parece que ni siquiera se ha hecho una reflexión. Y a mí me preocupa saber por qué esta adición, así se dice, Sí. ¿sí?, tan feroz de las mujeres con respecto a lo que proporciona hoy los discursos sociales de la ciencia, de la filosofía de nuestra época. Entonces no sabía si era lunes, martes, porque estoy conectada con ustedes. Estoy tal cual, decía, hoy es lunes, ok, es lunes, no es jueves, ¿no? De que estoy en una continuidad. Exacto. Con respecto a estos temas, como tú decías, pues muy importantes, muy capitales. Los psicoanalistas estamos trabajando, estamos interesados, estamos en la ciudad, nos estamos manifestando de manera, me parece que absolutamente nueva.
En el caso de Freudiana Radio, de la posición de la doctora Heiser, de todos nosotros aquí. Entonces, bueno, hasta el tiempo lo pierdo. Sí, hoy lunes. Así es, comenzando la semana con esta así importantísima y también decía impostergable conversación. Este tema sin duda tiene que darnos mucho hilo, digamos, hilo conductor para hablar y hablar y hablar, sobre todo por algo que también tú decías, Adriana, y que es el empuje de muchos discursos filosóficos, mercantiles, capitalistas, comerciales de hoy en día. Sin lugar a dudas, y eso creo que nuestro público lo ha tenido muy claro, como nuestra postura, por supuesto, es en ese sentido de resistencia ante este empuje, al empuje de estos discursos. Pues ni siquiera de resistencia, oiga. A ver, bueno, he aquí la doctora Heiser. No, ni siquiera de resistencia. Nosotros no hacemos una oposición en ese sentido, ¿sí? De resistencia, porque sería tanto como tener una militancia política de ese orden, del orden de la resistencia. No, lo que nosotros hacemos es develaciones que están en el discurso y que definitivamente no se dicen o no se develan. Y nosotros simplemente le quitamos el plástico que las cubre y las mostramos. Entonces, es lo que se llama, digamos, en psicoanálisis, es la subversión. Subvertimos aquello que de verdad está oculto. Ahora, siempre es una verdad en el psicoanálisis, no toda, ¿sí? Qué bonito, ¿qué escuchamos atrás? ¿Camotes? No, lavadoras, son los espías urbanos que tenemos que pasan por todas las colonias, aparentemente para que tú te deshagas de todos los vejestorios que ya no quieres, y te los compran por 100 pesos, por 200 pesos. Un refrigerador, por ejemplo, que ya se echó a perder, te dan 100 pesos por ella. Y se llevan tu refrigerador amado, que te duró 10 o 15 años, por 100 pesos. Pero en realidad es un espionaje en toda la ciudad para ver cómo están organizadas las colonias. Pasan muchísima información, porque es un disco y el observador es el que viene por un lado atrás, observando todo, cómo están, digamos, las rejas, qué rejas están electrificadas, absolutamente todo. Oiga, y yo de tragona, yo inmediatamente camotes o tamales, de plano. No, esos ya pasaron. Los camotes son por la tarde. Pero algo que es muy lindo es que a pesar de toda la evolución que ha habido en la ciudad, todavía hay pregoneros. Sí, qué maravilla. Y ese es el pregón: tamales, camotes, plátanos. Pero estos pregoneros son espías en realidad. Sí, tienen grabado un pregón, pero ya no tienen un propósito, digamos, realmente de ayudarte a deshacerte de toda la chatarra que vas produciendo. En mi época no existía que fueran por chatarra. Los pregoneros eran o los que traían el acordeón para pedir dinero, o los de los tamales, los de los camotes, a veces los pajaritos que venían a decir la suerte. Pero no sé, si eran pregoneros de mi infancia. Me parece que se hacen pregón también, ¿verdad? Los que tienen los pajaritos para la suerte y esto. También eran pregoneros. El pregón es usar la voz, pero haciendo una canción de lo que ofrecen. Ese es el pregón. ¿Sí? Y viene precisamente de los pregoneros españoles. Eran los periódicos ambulantes, pero en lugar de los panfletos horribles ahora que te echan en tu buzón y te lo llenan de basura, antes eran cánticos, ¿sí?, que se usaban en toda la Ciudad de México. No, es que sí se entró la voz en el audio. Entonces usted decía, ni resistencia ni una militancia política de ese orden. Que no, de ese orden no. Hay una militancia política de otro orden. De aquello que devela lo que no se dice.
Por eso usted estaba hablando del subvertimiento. Uh-huh. Exacto, de la subversión. Rápidamente ahorita aprovecho este momentito para terminar las presentaciones, que ahorita, como lo hice muy, muy de golpe y porrazo, la doctora Heiser, que ya la escucharon, ya está aquí con nosotros, y me faltaba también presentar a nuestra colega Giselle Mendoza. Hola, pues me parece muy bien que aprovechara que estaba la doctora Heiser para que no nos olvidemos de quién nos habla. De esa manera, en ese llamado, en esa fuerza, creo que es muy importante siempre recordar quién nos habla. Y bueno, pues me parece que es un tema muy, muy arduo, muy con una dificultad en la cual hay que penetrar si lo que está aconteciendo, digamos, fenomenológicamente en la sociedad con respecto a las mujeres, y luego también tomar cierta distancia de eso para poder escuchar lo propio de cada una y no irnos, digamos, también en la finta de lo que manifiestamente pueden decir las mujeres y de lo que pueden decir también una por una, aunque estén a favor, aunque estén adheridas al discurso que se les propone, de todas somos una. Creo que esa es la fuerza con la que se quiere eliminar el una por una, el todas somos una. Entonces... Sí, una bola de montoneras, ¿no? Porque, es decir, cuando se elimina la subjetividad en los grupos, se forma la horda, Exacto. ¿sí? Y la horda, pues, es siempre acéfala, uh-huh, y va, digamos, en pos de la muerte. Claro. Sí, lo que usted decía, Giselle, yo pensé que iba a continuar. Es decir, Sí, se nos quedó callada de repente. sí, se quedó callada. Tiene que ver con la pérdida de la subjetividad. En grupo, nadie asume una culpa personal, sino todos participan en el crimen y nadie es responsable. Ajá. Uh-huh. Y claro, se elimina la ética del sentimiento de culpa. Y esto hay que señalarlo, porque creo que a mí me parece que muchas veces no nos damos cuenta cómo la gente se siente terriblemente atraída por esta cuestión de no ser responsable. Es algo que inclusive el uno por uno nos lo muestra. Cómo los pacientes les va a costar pues muchísimo ver en qué consiste crear su subjetividad. Hay que decirlo, cuando nosotros psicoanalistas hablamos de subjetividad, es aquella creación que el paciente evita de asumirla como propia. Entonces, ¿cómo se crea en masa ese fenómeno en donde justamente voy a satisfacer algo desde un lugar en donde yo no estoy señalado, en donde yo no estoy presente? Cómo eso es terriblemente atractivo. Yo decía al principio del programa, bueno, ¿por qué la mujer corre a adherir a este tipo de definiciones? Todas somos una. ¿Cuándo la mujer ha tenido este discurso? Nunca. Apenas hoy se muere de ganas de ir a decir sí, y entonces tengamos una manifestación todas igual. Bueno, simplemente son una bola de mentirosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se trata de rivalizar por un hombre, entonces sí son una por una. Es decir, ¿por qué? Porque cada una quiere ese hombre para sí. Y cuando la mujer demanda ser única en el amor para un hombre, está rivalizando con todas las demás. Y ahí sí quiere ser una. Nada que tenemos al hombre compartido, que ahora puede, como una propuesta
digamos, de generosidad, yo me imagino, que ha de ser compartir a la mujer y compartir al hombre sexualmente, ¿no? O presenciar que mi pareja, a la cual no amo, a la cual uso, ¿sí? Pues se presta a manifestaciones eróticas con otro hombre o con otros hombres y yo observo la escena, ¿no? Y viceversa. Las mujeres también prestan al hombre y entonces lo ven qué manifestaciones tienen de satisfacción erótica con la otra mujer o con las otras mujeres que se han contratado para este evento y vuelve a ser, digamos, la observación, la mirada como algo que se capta para el placer erótico, ¿no? Sí, y ahora lo que vemos, con lo que usted ahora subraya, con la homosexualidad masculina, en el caso de la homosexualidad femenina podemos prescindir del hombre. Y en podemos prescindir del hombre, en vez de efectivamente ir a los discursos femeninos que son prescindir cómo y prescindir de qué, esa puede ser una cuestión femenina por excelencia. No, es del hombre. Se aterriza en algo finalmente de odio, en algo finalmente de rivalidad. Que me es un diferente, pero que yo no tengo ganas de reconocer. Entonces, en vez de efectivamente el discurso femenino que dice cómo yo puedo prescindir y qué significa prescindir. Para el amor, prescindir es de que sea solamente sexual. Y sexual, ni siquiera el mismo sexual para cada uno. No, claro que no. Es decir, se vuelve a constatar el uno por uno. Los hombres son muy claros en eso. ¿En qué sentido? En que gozan con una mujer de una manera, gozan con otra mujer de otra manera y gozan con otra de otra manera, ¿sí? Y cada mujer le es significativa al hombre en su satisfacción erótica absolutamente en una diferencia radical. Entonces, es una necedad, de los discursos de género, de hacer, por ejemplo, todas somos una pelota, ¿sí? Y todas somos idénticas, cuando es falso. La rivalidad entre mujeres es a muerte, justamente porque la mujer pretende ser la única por encima de las demás. Por un lado, y por el otro lado, porque el escenario que para mí inclusive es inconsciente, que me excita, ya no estoy hablando del amor, Okay, que me excita, no se comparte con nadie. No, con nadie. Lo que es, cosa que ignoro. Quiero decir, yo voy a tener la expectativa que esto puede llegar a entrar en armonía. Es una apuesta y una apuesta amorosa. Entonces vemos cómo se articula todo lo que no tiene que ver con el amor, con lo sexual. Y entonces justamente desde ahí son el malentendido, y en donde nos entendemos muy bien en ese malentendido, si puedo abusar del lenguaje de esta manera. Bueno, es que hay un malentendido en cuanto que el fantasma de cada uno en el momento de la satisfacción erótica es absolutamente, en el caso de la mujer es femenino y en el caso del hombre es masculino. Diga lo que diga el discurso de género, que quiere volver a ser, digamos, un masacote de las mujeres y de los hombres. Platicando con usted, doctora Lozano, nos decía algo al respecto de lo que se llamó el nerd en relación a los hombres, ¿no? Es decir, ese sujeto feo, poco erótico, medio flacucho, mal constituido, de lentes muy gruesos, no sé por qué a fuerza tenía que ser miope o astigmático o casi ciego. Es un cliché de los científicos. Creo que porque tiene que ver que muchas transmisiones desde que se nace son a partir de la mirada y de la voz. Qué bonito lo que dice, probablemente. Entonces, creo que definitivamente el nerd
tiene que estar ciego, cegatón, tiene que tener, digamos, un obstáculo ahí en los ojos para impedir la mirada de manera, digamos, directa. Y que hay cosas tan exquisitas en la mirada que recuerdo en este momento, digamos, un estrago que tuve que pasar hace 2 semanas con mi perra amada y que voleteó y me miró. Los perros pueden llegar a mirar. No solamente ven, sino también tienen la facultad de mirar. Y entonces me miró y yo interpreté su mirada como me estoy muriendo. Y por supuesto que corrí al veterinario, por cierto, un médico excelente en sus diagnósticos, en su cuidado, en su afecto. Y lo que tenía era un estrago de un cólico verdaderamente tan terriblemente doloroso que estaba con esa mirada de me estoy muriendo, ¿sí? Y me miró, mi perra me miró, imagínense entonces las miradas de un ser humano. De hecho, las mujeres hablan de la mirada lasciva de los hombres sobre su cuerpo. Entonces el nerd tiene que tener un obstáculo en la mirada, en los ojos, pues, para que no se diferencie o no se distinga la fuerza de la mirada. Tiene que ser flacucho, tiene que ser débil de carácter, débil de cuerpo, pero indudablemente que encontró un gran refugio en ser un experto en el manejo de la computadora, inclusive para robarse, ¿cómo se dicen los que? Los brackers, no. ¿Hackers? ¿Los hackers? Hackers. Estaría brutal llamarlos bracker. Bueno, los hackers, son nerds. Son sujetos que encontraron un refugio en la máquina y envolverse, digamos, manipuladores excelsos de las posibilidades de las computadoras y de poder entrar a otras computadoras y crear noticias falsas. Bueno, en fin, son excelsos en ese sentido. Pero son sujetos que no se exhiben. Son sujetos que no van a ser capturados por las mujeres en su mirada. Ni ellos van a poder mirar a las mujeres, sino están mirando al mundo a través de la máquina, a través de la computadora. Sí, la forma de poder que adquieren, justamente dada esta posibilidad que desarrollan de estar sumergidos en la cuestión de la Internet, pues es subrepticia, tienen un poder subrepticio. Era lo que decía la doctora Lozano, me dice, son los que dominan ahorita las ¿qué benditas qué se llaman? Redes sociales. Redes sociales. Sí, y es un dominio tal, nosotros realmente estamos siendo investigados, bueno, eso no es una novedad, ¿no? Estamos siendo vigilados permanentemente en el uso de las redes sociales, no solamente a partir de los likes, y no solamente a partir, digamos, de las encuestas que se resuelven, sino estaba viendo que hay ciertas modas de incitar la movilidad de las redes sociales cuando uno se da cuenta que la misma gente es la que te comenta, la misma gente es la que te pone likes, la misma gente es la que interactúa contigo, ¿no? Entonces, bajo una moral de no es posible que tenga yo 4,000 amigos y nada más 5 me comentan diariamente, entonces lanzan una convocatoria de que si yo soy importante en tu vida, y a eso es a lo que apuntan, es muy importante a lo que apuntan para movilizar justamente una forma, porque también es una forma económica de estas redes, es decir, si estas redes no se movilizan los comerciales, no se moviliza todos los anuncios que hay en internet, no se moviliza la utilización de datos, que es la que con la que lucra mucho Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, que le vende tu información a las empresas, que en donde se ahorran es justo el estudio de mercado, todas estas dinámicas que se emprenden y que se hacen circular en las redes sociales,
Pues son el ejercicio del poder de la ratificación de qué soy para el otro. Ahí es a donde apuntan de manera narcisista. La ratificación, me recordó usted el ráter del hombre de las ratas. ¿no? La rata. Sí, la ratificación. Benditas redes sociales de ratas. De ratas. Y es bueno, que de ratas. Pero todo esto tiene indudablemente que una relación con el cómo se va a manejar, a manipular algo que es propio de lo femenino y que tiene que ver, digamos, con su esquicia, ¿sí? Entonces, la esquicia es un, digamos, ¿cómo lo veníamos estudiando? Bueno, es una expresión difícil para la semiótica sí. Y difícil también, digamos, para integrarlo en el campo del lenguaje de creación de Lacan. Uh-huh. ¿Sí? Pero mantengamos como que esa esquicia femenina es de donde la mujer se permite el enloquecimiento actual, porque es un enloquecimiento, la pretensión de desaparecer al otro sexo, por feo, por malo, por cruel, por abusivo, ¿sí? Por padrote, por paternal, por todo lo que el hombre ha demostrado que puede hacer en función de la mujer, hasta llegar, digamos, a la expresión más infame, ¿no? Matar a una mujer como un plus de goce, como una satisfacción enorme para un hombre, en cuanto que le demanda a la mujer que la mujer sea ese objeto de placer que no puede serlo porque no lo satisface, y entonces una forma de satisfacerse es precisamente matándola. Tendríamos que desarrollar todo lo que hay alrededor de la satisfacción erótica de llegar al crimen, y qué tipos de sujetos llegarán al crimen y qué tipos de sujetos no llegarán jamás al crimen, aunque bajo situaciones, digamos, inéditas, no sabemos nunca cuál va a ser la reacción conductual de un ser humano. No la podemos predecir por anticipado. Sí, lo que sí queremos subrayar es que en esa esquicia la mujer es utilizada para intereses de discursos masculinos, de discursos políticos masculinos, de discurso de poder masculino, que la mujer definitivamente no se percata de que está siendo manipulada ahora de otra manera, como siempre lo ha sido, y ha sido utilizada como siempre lo ha sido vendida, ha sido moneda de cambio, en fin, ha sido, pero ¿en qué momento necesitamos tener la esperanza de que haya las mujeres independientes, verdaderamente independientes, no de la presencia en su vida del hombre, sino independientes de el odio que se ha gestado hacia el hombre? Que se puedan de alguna manera parece que estamos en una época de parodia, porque lo que discutíamos con la doctora Heiser es que pasamos de esta época, de la época del bruto, ¿no? La época que tiene un pene bien grande, el que domina, el que manda, el que trae el dinero, el que mantiene, el que insulta a la mujer, a esta época del nerd, el que no tiene la posibilidad de dárselas de muy acá, porque ni siquiera puede competir frente a esta imagen que tanto funcionó en las culturas, porque no es solamente en la cultura mexicana. En las culturas, el nombre del padre pasa por ahí. Estoy utilizando un término lacaniano. Pero, en donde pasamos de este régimen, que de alguna manera nos pudimos acomodar para organizar aquello que es tan desorganizador como el no encuentro entre los sexos, para pasar a una época en donde hay unos hombrecitos que que pasan todo a través de un intento de descalificar. ¿Pasó algo? No, adelante. Perdón. De descalificar más a estos otros hombres,
Entonces, en donde ni siquiera la coordenada es la mujer. La coordenada es, no puedo competir con ellos, pero sí puedo hacer algo que los derrumbe. Y para derrumbarlos, inclusive puedo utilizar a las mujeres un lenguaje femenino. Un lenguaje femenino, ¿por qué? Porque la mujer se preocupa por ser amada. Cuando la mujer se preocupa por ser amada, está efectivamente, se separa de lo social para estar con ella, preocupada por ella. Lo que proponen todas las economías de ultraliberalismo es cada quien por cada cual. En esto viene a hablar en un lenguaje que le es muy familiar a la mujer, en donde yo tendré un beneficio para mí. La mujer se va a interesar, porque la mujer encuentra en eso que tiene un lugar que ella está reclamando. Ahora bien, estos hombres, de alguna manera escurridizos, de alguna manera que inclusive pueden ser amigos de las mujeres en el discurso, lo que más sacan es a la mujer por excelencia. ¿Por qué? Porque no van a ir a estar en esta imposibilidad de sus complejos, de afrontar cómo gustarle a una mujer, sino que son los que crean aquellas mujeres virtuales que no dicen no, que siempre son dóciles, que siempre están al servicio del hombre y del deseo, como se está planteando hoy, desde un fantasma únicamente de tinte sexual. Y en donde de lo que me voy a economizarme es irme a topar con una mujer en un bar y ver que me rechaza o que me acepta. Y entonces la mujer se crea acompañada porque en los discursos, por ejemplo, virtuales, se puede prescindir de los hombres de igual manera. Podemos conectar en todo un universo entre mujeres en donde a lo que se está apuntalando es a que nosotras nos reconozcamos. Claro, pero la cuestión es que hasta la fecha estamos anhelando el discurso femenino, ¿sí? Es decir, hay un anhelo desde Freud, después de Lacan, ¿sí? Freud de plano les dijo, es a ustedes mujeres que les corresponde de derramar, digamos, en su decir, en su pensar, en su sentir, ¿qué es una mujer? ¿Sí? ¿Y qué es una mujer? Es definitivamente lo que en la actualidad no se contempla, sino ahora se contempla que eres un género. Solamente que cuando escucho género, siempre asocio con género tela. ¿Sí? Sí, o se está prometiendo que el problema venía en una contingencia de imponer un femenino y un masculino. Y entonces la solución es muy fácil. Es, si nosotros quitamos el problema de lo femenino y de lo masculino, ya no hay problema. Entonces es una promesa totalmente ingenua, es creer en Santa Claus. Los niños creen en Santa Claus y en los Santos Reyes por aquello de lo que les llega como regalo aparentemente, sin que se lo ganen. Aunque bueno, hay todo un tráfico de estar negociando los papás. No te va a traer nada Santa Claus si no te portas bien, si no te comes la sopa, si no te quitas de la televisión, si no me obedeces, si no te lavas los dientes, si no te lavas las manos, si no te pones la pijama, si no estás listo, digamos, para ir a la escuela, si no hiciste la tarea. Es decir, todo es a una condición. No hay una relación amorosa, sino hay una negociación. Hay verdaderamente una educación por negociación. Y luego no quieren que los hijos resulten unos excelentes traficantes de economía, ¿sí? Pues sí, pues los enseñan
definitivamente a que nada se les da por amor. Todo es una transacción y esa transacción es a cambio de. Entonces, pues creer que se puede, digamos, llegar con el discurso de género a conciliar la diferencia radical de los sexos, radical, es tan fuerte la diferencia que casi en empatía lo que se desarrolla empáticamente es el odio de un sexo a otro. Y vemos cómo todos estos discursos se oponen directamente con el discurso del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se trata de una contingencia. Exacto. ¿De qué tipo de contingencia? Yo soy víctima de una educación, pero en realidad, si a mí no se me hubiera educado como mujer, yo no tendría toda la fenomenología de mujer. Mentira. Lo que es curioso en todo esto es, ¿por qué no nos hemos preguntado por qué todas las sociedades del mundo, sin excepción, hicieron o fundaron sus sociedades con hombres y con mujeres? Todas las sociedades del mundo, sin excepción. Si pues eso no es interno, y eso no responde a lo interno en el ser humano, entonces, ¿qué? Efectivamente, algo que nos interroga a nosotros psicoanalistas es saber por qué, en vez de que estemos arreglados sexualmente como los animales, sin problemática alguna, estamos problematizados. Y se ha manifestado en dos grandes grupos, los hombres y las mujeres. Caramba, qué coincidencia. Como diría Ionesco, ¿no? En la cantante calva. ¿De qué Bobby Watson estamos hablando? Entonces, efectivamente, en vez de pisotear lo que las sociedades han creado, a nosotros psicoanalistas, en todo caso, nos interroga. Es decir, sí, ¿de qué va? A la freudiana. ¿Por qué un hombre va a complicarse con una mujer cuando con quien se entiende es con los hombres? ¿Qué diantres de ir a ser heterosexuales? ¿Por qué no mejor estar, ahora sí que como proponen muchas que se creen contemporáneos? Eso Freud lo anunció, pero en una manera interrogante, cuestionando, porque bueno, iba a ir muy lejos Freud con esta pregunta en apariencia ingenua. ¿Por qué no las mujeres con las mujeres, que sabemos que no nos entendemos nada bien, y los hombres con los hombres que se dice, entre comillas, estoy haciendo, ustedes no me ven, pero estoy haciendo entre comillas, que los hombres se entienden muy bien entre hombres? Mentira. Mentira. Es lo que está ahorita reventando. Es lo que está, este orden verdaderamente está explotando. Ahora bien, si eso nos ha permitido hacer sociedad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay lo femenino? ¿Por qué hay lo masculino? ¿Por educación? Pues ¿cuál fue la primera educación del mundo? ¿Por dominio? ¿Porque los hombres son fuertotes y las mujeres somos unas imbéciles? Y nos dejamos... débiles. No, nada más somos débiles, nada más somos... somos débiles, débiles. Nos daban un mazocazo y nos quedábamos todas turulecas. Exacto. Entonces, es por eso, la explicación es contingencia. Bueno, entonces sí, parece una maravilla los géneros. Entonces sí, bueno, vámonos al país de Alicia en el País de las Maravillas, quitamos la contingencia y pum, pum, todo se puede arreglar. Nos vamos a volver leones, llenas, todo va a estar muy tranquilo. No va a haber la pregunta del sexo. Vamos a andar todos agarraditos de las manos. Como lo que se decía en la ciencia, del discurso de la ciencia. La ciencia va a permitir una democracia en donde toda la tecnología se va a poner al servicio de los demás y entonces todos vamos a gozar de una democracia tecnológica. Mentira. Lo que se ha intensificado son las diferencias a partir de la tecnología y a partir de un discurso de la ciencia que va simplemente para pervertir ciertas leyes y entonces contestar aquello que tanto nos temoriza, que es lo natural. Hay, digamos, en todo esto una pregunta curiosa, ¿sí? ¿Qué hay en los seres humanos que no soportan
la incomodidad, lo intransigente de la manifestación de su sexualidad. ¿Qué es aquello que los perturba tanto en cuanto a las sensaciones que pueden venir, por supuesto, en lo psíquico, primero que nada en lo psíquico, y que se manifestará en el cuerpo? Si algo perturba, digamos, al ser humano en todo el mundo, es qué hacer con las sensaciones que vienen de lo psíquico en relación a la sexualidad. Ahora, no es tan correcto decir sexualidad, a lo erótico, a la búsqueda incansable de un placer inexistente, pero por ser inexistente se fantasea. Y todo lo que hay y todo lo que se ofrece es precisamente una nutrición de ese fantaseo. ¿Por qué? Porque suponemos que lo vamos a encontrar en el mundo exterior. ¿Cómo hemos llegado a creer que todo está en el mundo exterior? Bueno, pues ese es el arte del capitalismo, el arte de la economía, el arte de la publicidad, el arte de haber convertido en mercancía el encuentro, esperemos que siempre sea, es un deseo, el encuentro amoroso del bebé con todo lo que una madre de verdad, ¿sí?, le proporciona. Porque tener hijos, pues cualquiera que tenga matriz puede llevarlo a cabo, ¿sí? Pero de eso a sentir el placer de ser madre de esos, no solamente de uno, porque uno es fácil, sino de esos hijos, del uno por uno, de cada uno, en su diferencia, en sus características que nunca van a estar en armonía conmigo. Porque no puedo hacer, digamos, de mis hijos una masa como pastel, y crear con ellos, pues no sé, un rico pastel tres leches, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que la perturbación al respecto de lo que tiene que ser un encuentro de amor y que es azaroso, definitivamente es azaroso, es el encuentro de esa satisfacción que el ser humano obtendrá de su madre, definitivamente de su madre, no de la mujer. Ya van a ser, doctora, ya van a ser madres virtuales, ya van a ser ideales. Entonces ya vamos a poder, a mí me parece que si insistimos... Un holograma, ¿no? Un holograma, claro, y entonces ya vamos a poder hacer una adecuación entre mi madre subjetiva y mi madre real virtual, por supuesto. Y además, en psicoanálisis se puede perfectamente decir mi madre real virtual. Se puede perfectamente decir eso. Sí, entonces, no hay complicación en eso. Solamente que uno dice, bueno, qué terrible, como pasa en Matrix, qué terrible cuando el fantasma no cubre lo real. Claro. Necesitamos que nuestro fantasma esté permanentemente cubriendo lo real. Pero es verdad lo que nos propone la ciencia. Te voy a enjaretar y te voy a restregar en la cara un real, en donde tu fantasma no va a ser capaz de cubrir ese real. Y eso es muy importante, doctora. Justo es que me resuena tanto, mi fantasma no cubre lo real, porque justo esta No, a ver, un segundito. No, nada más un segundito. Lo que yo estoy diciendo es que todavía hoy, antes de que la madre sea un holograma, ¿sí? Antes de que mi pareja sea un holograma, mi fantasma cubre lo real. Bueno, yo ahí quería, no es que difiera, pero a ver, hay algo que escuché que me resuena ahorita en la situación de que podríamos empezar a pensar que tal vez ya no estamos en ese plano de que el fantasma cubra lo real. ¿A qué me refiero? Escuchando a una chica, ella manifiesta en una familia católica
la situación de a mí me gustan las niñas, de esa manera fresca, y en su decir está, pero no entiendo por qué son así, pero no entiendo por qué me rechazan, pero no entiendo por qué ahora yo soy la mala influencia para mis primos, y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo. Y lo que yo pensé en este momento es que justamente los discursos de género, que hasta cierto punto la alcanzan, porque ella verbaliza me gustan las niñas, nada más. No verbaliza soy homosexual, no verbaliza ninguna otra cosa más que me gustan las niñas. Pero no está ajena a los discursos que arman a los sujetos en esta desvirtualización de su propio fantasma, a que es moralizado el que el otro no me acepte. Entonces, es una proporción de un fantasma, y creo que lo estuvimos trabajando ahorita que me acuerdo en la sesión pasada, pero en lo que pensaba yo me lo estaba planteando de esta manera, ¿no? O sea, que era un proporcionarle al sujeto frente a su propia, digamos, inquietud, su propia decisión subjetiva al respecto de su erotismo, es proporcionarle como la adecuación de qué significa eso, por un lado, y con todo lo que viene, digamos, toda la carga moral de la que viene armada ya esa idea a la cual esperan que el sujeto se adhiera, y que entonces ciertamente en el momento en que ella lo lanza, me gustan las niñas, dentro de ese núcleo familiar católico y demás, ya hay una desligación entre su fantasma, el fantasma que se le está proporcionando y lo real. Podríamos casi titular una niña de nuestra época. Definitivamente con lo que... Solamente quisiera puntualizar algo. Ajá. Algo que considero que es importante. Miren cómo el discurso crea, ¿sí?, el terror. Ajá. Desde tiempo inmemorial, las niñas se han amalgamado con las niñas se han jurguneado el cuerpo con las niñas se han enamorado de sus maestras, las niñas han tenido, digamos, desarrollo erótico con otras niñas adolescentes, solamente que ¿cuál era la diferencia? No se decía, me gustan las niñas. Exacto. Se decía, quiero mucho a mi maestra, invítala a comer, mamá. Se decía, tengo una amiga muy querida, es mi amiga íntima, fíjense el término, ¿eh? Tengo una amiga íntima, y eso no escandalizaba. Pero decir una amiga íntima es que podía estarse diciendo, tenemos una intimidad sexual. Pero ¿por qué ese discurso no provocaba lo que ahora es me gustan? Entonces, porque se pronunciaba de alguna manera dentro de los parámetros del amor. Quiero mucho a mi amiga íntima, quiero mucho a mi maestra, ¿sí? No se decía estoy enamorada de mi maestra. Se decía, quiero muchísimo a mi maestra, es lindísima mi maestra. Bueno, si eso no era un amor erótico, entonces, ¿qué carajos? Claro. ¿Sí? Creo que era importante nada más que participara yo. Es tremendo, doctora. Para recordar. Es tremendo, sí. Es tremendo porque, nos lleva de una manera muy, muy sencilla, muy de la mano, no solo a la distinción de la época, sino a la distinción de qué era lo que atravesaba el discurso. Así es, exactamente es a lo que quería yo llegar. Porque que haya habido sexualidad entre las niñas, la ha habido desde tiempo inmemorial. Freud decía que la sexualidad se practica con el que tienes más cercano. Generalmente las amiguitas es con las amiguitas y los amiguitos con los amiguitos. Claro. Así es.
Hay muchas veces, como no hay reglas, hay muchas veces que puede ser el vecinito con la vecinita, por supuesto. Como puede ser el primito con la primita, por supuesto. Pero hasta en forma natural, el niño, ¿sí? Ofrece el ano para la satisfacción del otro niño, desde tiempo inmemorial. Y no por eso había, digamos, la connotación homosexualidad. Y las niñas se han jurguneado los clítores, las vaginas, los senitos recién salidos, digamos, a la luz, qué sé yo, desde tiempo inmemorial. Y no eran lesbianas. Pero me parece que usted señala lo más importante. Estaba articulado en un discurso amoroso. Ahora está reducido al deseo. Entonces, justamente regresamos al principio del programa, en donde hay identidad. Una somos todas. Ese es el anhelo. Ajá, sí. Finalmente es esta vieja rivalidad con los hombres, en donde el hombre efectivamente puede de manera desencarnada desear a la mujer. Hoy la mujer puede de manera desencarnada desear a la mujer. Claro, y no solamente es la rivalización con los hombres, sino la rivalización con la otra mujer por excelencia, porque el deseo que empuja... Entre lesbianas, ¿cuál es el problema de la infidelidad? Pues es otra mujer. Exacto. Y el deseo Pero algo quería decir nuestro colega Germán, sí, a ver, que además, levantando la mano desde hace rato, ¿qué? Que además, doctora, ahorita en lo que señalaba Adriana, que el sumamente delicado es cómo todo esto está sumergido dentro del discurso de lo políticamente correcto. Entonces, lo que usted señala, doctora, es cómo antes esto estaba articulado en el amor. Y eso tenía un lugar, y eso, dicho claramente, a mí me parece que eso hace lazo social. Y hoy todo esto está sometido dentro del discurso de lo políticamente correcto. Y en eso quiero decir también, incluir a la ciencia, porque es manejar siempre los términos de un saber perfectamente certificado. Y entonces, a lo que voy es que, dicho de esta forma y puesto de esta forma, termina siendo algo encubridor de lo que, doctor, usted me señalaba desde el inicio, de lo que el psicoanálisis sí viene a develar, digamos, lo que devela el psicoanálisis que está de fondo. Y lo pienso también, esto lo relaciono con el inicio, cuando venían planteando la cuestión del nerd. Queda encubierto debajo de lo políticamente correcto y del discurso de la ciencia, la intención erótica de este tipo de sujetos que son los que manipulan de esta forma el discurso para obtener así la satisfacción que de una forma les fue frustrada. De alguna manera, los nerds y algunas mujeres que dicen, a mí también se me para con otra mujer, cuando yo veo una mujer se me para. Órale, pues qué padre. La deseo, me la quiero en la cama, ¿no? Y con los nerds, que también no tenían aquel falo gigantesco, ahora que dicen, ya lo tenemos. Lo que vamos a descalificar es aquel del bruto, y lo que voy a hacer es una mujer primero de plástico y luego virtual. Entonces, esta no me resiste. Y tú, imbécil, como un animal con tu falo gigantesco babeando, eres ridículo frente a lo que yo he ganado. Y entonces, ¿a qué reducimos? ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene? ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene? Y dices, pero falta algo muy importante aún todavía. Por eso el psicoanálisis tiene un lugar político en la actualidad muy fuerte. Porque ¿qué es lo que falta realmente? Crear la sociedad de lo virtual. Porque ahorita estamos en pañales, estamos empezando porque vino el coco, ¿sí? Y nos hacinaron a todos en nuestras casas porque nos íbamos a morir si no lo hacíamos. Uh-huh. Entonces, ha sido verdaderamente de una efectividad sorprendente la pandemia, uh-huh, y la van a seguir utilizando, ¿sí?
ha sido de una utilidad y una brillantez de aplauso. Todos a sus casas. Ay, ¿pero por qué? Porque ahí viene el coco. Uh-huh. Ahí viene el coco. Se les va a aparecer. Pero también fue un discurso amoroso, si se dan cuenta. Uh-huh. También fue para proteger a la población mundial. Y los presidentes que no protegieron a su pueblo amorosamente están en cuestionamiento en la actualidad. Porque el acto de amor era que todos fueran a sus casas y se protegieran a partir de la palabra del líder, a partir de la palabra del estadista, a partir del señor presidente de cualquier país. Cuídense, váyanse, métanse a sus casas, no salgan. Estamos regresando a algo que mencionamos en los otros programas y era cómo cuando es de alguna manera todavía una manera de funcionar patriarcal, en donde se toman las cosas desde un representante de la ley para todos. Así es. Hay algo que ordena. En cambio, cuando se toma este virtual como satisfacción, en donde de lo que me burlo es en este jadeo animal que porta un falo demasiado pesado, y entonces me burlo de eso, soy un cobarde porque tampoco voy a afrontar el encuentro con el otro, no, que se pone verdaderamente en chiras pelas, y me creo un universo virtual en donde digo, consiste en esta satisfacción. Claro. Lo tengo yo. Ahora, lo que va a ser dramático para la sociedad va a ser cuando se logre el fantasma uno por uno. Sabemos nosotros que va a funcionar como un fármaco en el sentido de que en cuanto se desconecte la persona de su fantasma que lo está haciendo jadear o lo está despegando de todo aquello lo que puede perturbarle, que se meta en una burbujita en donde nada más esté en las maravillas de su fantasma sexual, en donde evite toda pregunta de la responsabilidad con respecto a lo que estamos haciendo, de qué se trata estar aquí, qué es el origen, qué es la muerte, todo eso. En donde cuando nos podemos escapar, sabemos que en cuanto eso se suspenda, el sujeto está en la misma situación en donde el vacío lo angustia profundamente. Son simplemente, yo pensaba que Germán iba a ir en esta línea, en donde, cuando él decía, ¿qué es lo que están ocultando estos discursos? Lo que están ocultando estos discursos es aquello que me es insoportable y que me es insoportable ahora e inmediatamente, que es, me recibe una doña que yo le digo mamá y no estamos en adecuación. Entonces, es mi primera experiencia que verdaderamente va a angustiarme. La persona que me recibe cuando yo nazco y yo no estamos en adecuación. No. Y esto es lo que se trata de obturar porque es la caída al vacío por excelencia. Entonces, esto, si quitamos los géneros, se va a resolver. Si hacemos un mundo virtual, se va a resolver. Si ponemos la ciencia en donde nos podemos conectar como máquinas y nos tratemos como máquinas, se va a resolver. Es lo que Germán estaba diciendo. Es lo que se está ocultando. No se va a resolver. Los psicoanalistas lo sabemos. Es ahí en donde está la fanfarronada de los discursos de Semblante. Fanfarronería en realidad es. Fanfarronería. Fanfarronería, sí. La cuestión es que podemos pensar, ¿sí?, en la creación de nuevos seres humanos, si es que se pueden llamar seres humanos, en donde ya su naturaleza, fíjense bien, su naturaleza sea virtual. Es decir, vaya, lo que siempre, cuando entro en estos temas, lo que siempre me recuerda es todo lo que resuelve Matrix, ¿sí? Ahí está tratado. Y está tratado finamente. Pero siempre nos dejan estas películas una dependencia no contemplada.
La dependencia de que necesitamos la energía física de los seres humanos para mantener el mundo virtual. ¿Sí? Y entonces esa energía de los seres humanos que se requiere para mantener el mundo virtual, ¿sí?, viene precisamente de su organismo. Entonces tenemos que crear seres humanos que no necesitemos su organismo. Sí, pero el ser humano está fregado desde que es ser humano. Porque, ¿cuál es la mejor Matrix? La mejor Matrix es los animales. No hay mejor Matrix que el animal. El animal vive en tranquilidad, solamente resuelve el pánico. El pánico es cuando todos los resortes del instinto no funcionan. El animal está en un callejón sin salida y entonces o muere o se salva. Es la única tensión que puede tener un animal. Es decir, luchará por su vida, pero también, digamos, el animal cuando siente una herida de muerte, ¿sí?, él es el que se prepara precisamente para morir. Y yo diría que no habla, no habla, pero lo hemos visto en la expresión de cómo el animal se entrega a la herida, digamos, que le puede producir. Estoy pensando en la gacela y el león, ¿sí? Sí, claro. La mordida y la herida del león sobre la gacela, y la gacela verdaderamente se entrega. Entonces, ni siquiera el león tiene la posibilidad de alcanzar a la gacela en esa posibilidad. Sí, no hay un tan bien como el ser humano, justamente no hay el tan bien. No hay Matrix mejor que la naturaleza ha hecho. El ser humano no tiene acceso a eso. Ya puede brincar. Y ahí viene en venganza la naturaleza. Por el lenguaje. Diga, doctora. La naturaleza ahí viene en venganza, es bien vengativa la naturaleza. Bueno, pero el ser humano no lo vive así. Claro. Bueno, el ser humano lo niega, deniega, es paranoico, hay un gran brother, está siempre en la denegación. No. Bueno, ahora, todo esto podríamos aterrizarlo, que precisamente es desde esa esquicia en la mujer que es definitivamente tomada nuevamente por el discurso masculino para que nunca sea ella. Claro. Algo iba a decir usted, Sí. Sí. Germán. Germán. Sí. Yo también quiero decir algo. Pero bueno, está bien, dejemos a Germán. Doctora, que es que hice ahorita el silencio por lo que, bueno, es que me tardo un poco en procesar, es que a cómo, la manera como llegó ahorita, doctora, a este punto de volver a señalar lo del origen, digamos, en cuanto a la esquicia, pues me pone a pensar, me parece genial por cómo me hace pensar en lo siguiente, cómo reintroduce aquello que es del orden de lo imposible, más allá de lo que digan todos los discursos. Y también venía pensando en que, igual, doctora, en lo que iba usted diciendo previamente, hablaba del sentir, y entonces me hizo pensar en lo que también como fundamento planteaba usted al inicio de este programa, y me refiero a lo erótico. Cómo por más que sí, que sigamos en esta hondanada de los discursos, lo erótico en el sentir es aquello que irrumpe en el cuerpo. Y el cuerpo, vaya, pues sí, ya a ver qué se inventa la ciencia, pero en vía de mientras es el que tenemos hoy en día. Es el registro actual de la sensación y es esa sensación que, se puede valer de los discursos actuales, pero que menester es lo que nos compete a nosotros ahorita, volver a introducir aquello que de lo erótico irrumpe como imposible en el cuerpo. Y que eso es lo que... Fíjense, nada más les voy a comentar algo en el orden de la supervisión. Hoy tuve una supervisión y en lo que concluía el paciente de esta psicoanalista que estaba supervisando conmigo, le dice, ¿por qué yo no tengo a alguien?
que ahí es donde uno dice, chin, ¿qué pasó con toda la modernidad y la posmodernidad? Y lo virtual, ¿en dónde quedó todo lo que hemos andado discutiendo de los transexuales, de cómo el discurso de género lo acaba de reafirmar el doctor Jacques Miller? El discurso de género lo que quiere desplazar es la sexualidad de la cual habló Freud, de la cual habla Lacan, la sexualidad humana. Entonces, el discurso de género quiere desaparecer la sexualidad porque la sexualidad da mucha guerra a los seres humanos, pero lo que nunca hemos entendido es que sin esa sexualidad, sí, estamos muertos. Estamos muertos. Entonces, ¿se acuerdan de esas películas de los zombies? Bueno, en eso es en lo que convierte el discurso de género, ¿sí?, a la experiencia, digamos, subjetiva de la sexualidad. Esta mujer en el año, ¿sí?, 2000, ¿qué estamos? 2021. 2021, siglo XXI, en una sesión analítica dice, ¿por qué yo no tengo a alguien? Es que es genial. ¿Dónde está todo lo demás? ¿En dónde? A la hora de los sufrires femeninos, ¿sí? Hay que escucharlas en análisis. Porque ahí es donde la mujer devela una forma, digamos, de sufrimiento único. Que no se trata de que ese sea el discurso femenino, pero es lo que la mujer aporta de una manera verdaderamente exquisita, en frases de lo más cotidiano, de lo más sencillo, de lo más, digamos, original, primario, primitivo, como lo quieran decir. ¿Por qué yo no tengo a alguien? Claro, y entra... perdón, doctora. Volvemos a tener y no tener. Exacto. No, y me parece que esto entra, yo sigo la verdad procesando el impacto de cómo va develando, doctora, el atravesamiento de los discursos, sobre todo porque momentos antes nos dice, ¿no? Nos cuestiona a qué hay en el ser humano que le es tan insoportable su erotismo. Entonces, vemos que la posibilidad del atravesamiento del discurso por el amor abre una posibilidad, digamos, como una rebaja de eso insoportable de la sexualidad humana. Y simultáneamente, lo que se ha venido a desmantelar es todo valor que rodea al amor, en la línea de hemos caído en la cuenta de que bajo el amor se pueden levantar guerras, ¿no? Bajo una postura de amor. Se puede ir a matar al otro bajo el discurso de decir que se ama. Y entonces ha venido la declinación justo de todos los valores. Pero después, digamos, de esta revuelta, en donde se ha ido también a atacar a la mujer en cuanto a su inquietud, en cuanto a su demanda, en cuanto a ese anhelo de vivir un amor, justo me parece que nos vuelve a colocar en un punto en donde el replanteamiento, tiene que haber, pienso, un replanteamiento al respecto del amor, dado que vemos este recorrido dentro de la humanidad misma y lo que peligra en que la mujer se deshaga de su demanda de amor, creo que es, digamos, toda posibilidad de inquietar nuevamente la égida de todos encerrados, todos aplastados, todos el mismo discurso, y pienso que es lo que esa demanda de la mujer una por una puede ser digamos,
lo que no dejaría que se aplaste a la mujer bajo el reducto de todas somos una. Es que hay una cosa muy sencilla, digamos, en esta frase. ¿Por qué yo no tengo a alguien? Simplemente está diciendo estoy vacía. Uh-huh. Y solamente el vacío, en la experiencia, digamos, de sufrir el vacío, la mujer organiza ese tipo de preguntas. Pero vean con qué sencillez nos muestra el vacío del cual habla el psicoanálisis. Claro. Y entonces ahí no hay nada de virtual, ahí no hay las benditas redes sociales, ahí no hay digamos, el cuerpo que no me gusta y que quiero que me lo transformen. No hay nada de eso. No hay el discurso de género. Hay el vacío que se vive. Por eso supongo que tiene que haber una creación de seres humanos que ya no tengan esa experiencia de vacío, porque como es lo incontrolable por la ciencia, porque es lo impredecible, porque no sabemos cuándo va a aparecer esa experiencia de vacío, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que no ha podido conquistar todavía la ciencia. Y es lo que escucha el psicoanálisis, pero no pretende hacer con eso nada para llenar, rellenar o completar ese vacío. Lo escucha. Y el silencio ahí del analista es primordial para que el sujeto pueda hacer algo con su vacío. ¿Por qué? En el momento, porque yo no tengo a alguien. Claro. Y es el momento de que nosotros hablemos de por qué nosotros decimos mujer lo indefinible. École, exacto. Uh-huh. Me parece que hay algo que finalmente la mujer no ocupa su campo. Y es, ¿por qué una mujer, por ejemplo, puede responder a un fantasma masculino? Claro. Uh-huh. Eso de verdad que son terrenos femeninos. Sí. Eso de verdad que viene a darle en la torre a todo discurso de la economía. Sí. Porque simplemente si una mujer se interesa en satisfacer el fantasma de otro, inmediatamente nos pone en esta gran incógnita que es, ¿cuál es el fantasma femenino? Claro. Claro. Si la mujer se acomoda del fantasma masculino, que hasta ahorita ha sido nuestra época, es lo que se va a ocultar. Ajá, eso. A lo que se va a apuntalar para enterrarlo para siempre es la dinámica del inconsciente. Es esta posibilidad femenina en donde la mujer dice, ¿qué es lo que te excita? ¿Qué puedo ser yo que puedo representar en cuerpo y alma en donde yo interpreto lo que tú deseas? Joder, si eso no es misterioso, entonces ¿qué? Uh-huh. Ese es el terreno por excelencia en donde uno dice, bueno, ¿de qué va? Porque ni siquiera está articulado por parte del amor. Sin embargo, está inmerso en lo social de manera política. Me río porque la mujer es la modelo que puede utilizar una minifalda, operarse los senos o no. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la operación, y esto va más dedicada al discurso de la mujer para la mujer. Esto es lo bello. Ahora, puede también la mujer encarnar lo andrógino, todo lo que puede excitar a cierto fantasma homosexual de ciertos hombres que frente a una mujer muy sabia de lo que ella quiere como deseo, los puede inhibir. Puede provocar en el hombre inclusive una inhibición sexual, porque una mujer que le dice a un hombre, oye, ven, te voy a enseñar cómo me gusta, y como el hombre está frente a algo que es difícil de afrontar. En cambio, si la mujer, de manera muy suavecita,
Le dice, sí, me meneo, quieres que me ponga una minifalda, o yo te tengo el discurso de sí amo, yo seguiré todo lo que sea tu deseo. Esto es el terreno de por qué lo femenino puede prestarse para eso. Indudablemente, la cuestión aquí jugada, es qué van a hacer las mujeres cuando no sé si se acuerdan, cuando vinieron las rabiosas que estaban destrozando los monumentos y que va una periodista, usted se debe de acordar de eso, Giselle, va una periodista y que le pregunta algo que, no me acuerdo qué le pregunta y ella le contesta, lo hago por ti. Lo haría por ti. Sí, lo haría. También lo haría por ti. También lo haría por ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes, ni lugar, ni personalidad, ni ser, ni nada, si yo no te lo doy. Exacto. Y esa es una relación con la madre. Exacto. Es que la frase es genial, porque lo que le dice esta mujer rabiosa, sí, que está destrozando ahí una ventana o no sé qué estaba destrozando, ¿sí? Le dice, yo haría esto también por ti. ¡Ah! No, ya, estoy en tus manos, yo haría esto por ti. Bueno, la respuesta de una mujer que se sabe mujer y que no está, digamos, atada a este tipo de cosas, le diría... ¿Tú qué sabes de mí? No, ¿en qué momento te lo pedí? Lo haces por mí. Pero ¿en qué momento te lo pedí, grandísima estúpida? ¿En qué momento te dije, oye, ¿no quieres hacer esto por mí? Ir a romper los monumentos o los vidrios o los cristales. Pues es tan sencillo como eso. Pero para que la mujer sienta que ella tiene su ser con ella y es puesto en palabra, pues es tan sencillo como, ¿y cuándo te lo pedí, pendeja? Cuando te dije, ve por favor en mi nombre a destruir los monumentos o los vidrios o tachonea ahí todo lo que puedas. ¿En qué momento, pendeja? Tú te lo creíste. Tú te lo crees. Yo no lo necesito. Doctora, colegas, estamos llegando al término ya de la emisión de hoy lunes y me gustaría antes dar lectura a los mensajes que recibimos de parte de nuestro público Radio Escucha. De nuestro Sánchez, público querido. Exacto, Adriana, nuestro querido público. Comienzo con... Yo los quiero, de verdad que los quiero. Cada vez que dices de nuestro Radio Escucha, yo siempre pienso, nuestros queridos Radio Escuchas. Sí. Mario Sánchez, que nos hace una pregunta. ¿Qué opinan de la película Ella, en donde el personaje Joaquín Phoenix se enamora de una computadora? Bueno, y a mí me gusta comentar eso. Se necesita ser un poco hombre para que se enamore de un... Exacto. Es decir, un hombre nunca se enamoraría de semejante visión. No. Creo que esas son las propuestas de las cuales nos burlamos, de las cuales nos reímos. Es el mundo que nos presentan como si fuera un conflicto, como si fuera un problema, como si fuera una verdad. No, un hombre... Desde un discurso femenino que ni siquiera entienden de qué va lo femenino, porque la mujer efectivamente puede enamorarse de una voz. Ahí vamos a empezar a hablar de las mujeres. Ahora sí, ahí va. Órale. Como indefinible. Una mujer puede inclusive tener un orgasmo imaginando cosas. Entonces, bueno, hasta allá puede llegar la mujer. Una mujer se puede enamorar de una mirada. Una mujer, estamos en el terreno del amor por excelencia. Entonces, se pretende en este guión apoderarse de esta posibilidad de enamoramiento y de amor, porque no es solamente enamoramiento en la mujer, sino de discurso amoroso femenino en el papel de un hombre que viene a enamorarse de esta computadora pensamiento femenina. Tiene que tener una voz de mujer, ¿no es verdad? En donde efectivamente lo que vemos ahí es que él puede prescindir de lo sexual. Entonces me parece que es una defensa bastante chata
de que el hombre, ahora hay que escucharla, de que el hombre puede, igual que la mujer, ahora va el discurso al revés, lo cual eso nos interesa como psicoanalistas. No, No, sí, indudablemente, también por eso yo les digo, El a mí me hombre gusta jugar. puede, como la mujer, enamorarse por lo que le provoca amorosamente. A nosotros como psicoanalistas nos hace sonreír y decimos, amorosamente solamente prescinde del cuerpo de la mujer como una posición que ha practicado la mujer. Y digo a propósito, practicado, porque tendríamos que explicarlo. Estos discursos amorosos de la mujer. Estoy enamorado de su mujer. Mire, yo nada más me hago, lo que usted dice es excelso, doctora, pero yo nada más me hago una pregunta. Entre la experiencia del bebé que queda como huella anémica, haber probado el seno de la madre, ¿qué chincuetes necesita haber en un hombre para que se enamore de una creación que él mismo hace en la computadora? Por Dios, Ahora, bueno, cuando nos queremos comprometer con lo que se propone en la película, entonces hacemos otro tipo de análisis, ¿sí? Nos comprometemos de otra manera, pero yo por eso dije, a mí me gusta contestar mucho este tipo de cosas porque puedo jugar con ello y puedo burlarme de ello simplemente planteando cosas de la verdad psíquica de los seres humanos. Aparte hay algo que... Por un lado, es muy chato con respecto a igualarse a un hombre, va más allá de su fantasma, porque entonces el tema es excelso, pero lo tiene que desarrollar. No es tan fácil de que se enamore de una vocecita. Ahora bien, hay un terreno masculino que sabemos muy bien, que es que narcisísticamente el hombre puede creerse que es amado por su madre como único ser, que es lo que es esta máquina. Exacto. Entonces, efectivamente, es la madre virtual perfecta que los hombres fantasmean. Tú, mi amor, fantasean. Todo. Perdón, fantasean. No fantasean porque entonces la mean. Fantasean. Sí, creo que esto que dice doctora Lozano a mí me quedó muy claro. No, pero espérenme. Ahí voy de nuevo porque me estoy divirtiendo. Ahí voy. ¿Sí? Una cosa es cuando el psicoanalista se va a comprometer de otra manera con lo presentado ahí, y otra cosa es cuando el psicoanalista juega con cosas obvias de la psique humana. ¿Sí? Claro. Y hablando de la obviedad, a nadie se le va a olvidar que pusieron la voz de Scarlett Johansson, cuyas fotografías semidesnudas corren por toda la internet y que ciertamente no va a haber hombre que escuche esa voz sin identificar el cuerpo al cual pertenece. El cuerpo, exacto. Entonces, no, y además, la tesis de la película viene a traicionar a esta madre ideal, porque ¿qué es lo que le va a hacer una mujer? Traicionarlo. ¿Qué es lo que le hace la máquina? Ya me estás aburriendo, chulo. Yo ya te he rebasado 50,000 veces con mi inteligencia, tu inteligencia es chata. Ya no te puedo escuchar, que te vaya bien, adiós. La mujer traicionera. Pero son también los hombres lo pobre del escenario, finalmente. No, y son los hombres que van y buscan, digamos, a alguien que les pegue, porque si no les pegan en las nalgas, los excitan. Entonces, finalmente es una pena que lo que dibuja la película, que es esa posibilidad masculina de un más allá del cuerpo, pero que no lo desarrollan. Simplemente al contrario, se vacía del lado de la madre ideal para terminar con la madre traicionera, la que se va con el padre. Pero decir, adiós chulo, nos vemos después. Entonces estamos en una tesis bastante chata, finalmente, que maltrata a los hombres. Bueno, por lo menos hace algo. Vamos a tratar, digamos, para que nuestro radio escucha no diga, ay, china, ¿qué les propuse a estas fieras, no? Sí. No. Vamos a ver, hay algo en lo que los psicoanalistas se pueden comprometer, ¿sí? Pero de otra manera. Es decir, el psicoanalista tiene la posibilidad de jugar con lo obvio que está ahí jugado y que podemos decir, bueno, es demasiado precario, ¿sí? Pero podemos jugar con eso
Y podemos jugar diciendo lo que ha producido la dinámica del ser humano con el cuerpo de la madre, produce sensaciones que quedan grabadas para siempre en la naturaleza, tanto de hombres como de mujeres. Es decir, eso es imposible que la maquinita no sea más que la manifestación de esas huellas némicas. Entonces, ahí es cuando ya nos metemos a un plan un poco más serio, ¿no? Es decir, ¿por qué él crea de manera necesaria para él una mujer que después le diga, ya te quedaste enano? Lo tienes chiquito, chaparrito. Finalmente, me trataba de grande y pequeñito. Finalmente, yo, máquina maravillosa, ya se te quedó chiquito. Oh, qué barbaridad, qué falta de seriedad. Más comentarios de nuestro público. Rosa Hernández, que nos dijo lo siguiente: buen día de lunes. En tan enigmático tema, mujer indefinida. Escuchando a la doctora Silvia Heiser en tan radical posición en la escucha psicoanalítica, pienso que dar lugar a lo subjetivo es justo lo que incomoda al discurso social, en aquello oculto que se devela. Lo trascendente desde lo subjetivo es que una mujer se dé cuenta de sus actos intensos y no se encubra en un discurso ajeno, donde no pone en juego su ser particular en lo diverso de cada creación y en la dinámica de su fantasma. De entrada, incluirse en una masificación y dar lugar a que un otro la represente. Se descolocan éticamente desde lo subjetivo, siendo lo subjetivo la libertad del ser en la creación propia, en una línea amorosa de sostener el discurso propio y en el respeto de la diferencia radical entre los sujetos. Las feministas están inmersas en un discurso político en el imaginario de manipular la psique desde lo colectivo y que sin duda apunta a un imposible, ya que lo subjetivo es propio del uno por uno. Saludos afectuosos. Hay una cuestión, digamos, que hay que recordar. ¿Cómo se llama? Esa propaganda de que salía una mujer golpeada y entonces el discurso era de que lo que le hacen a una, le hacen a todas, ¿no? Y empezaron a salir chistes de, ay, no, la golpeada pues abruta, yo no, a mí no me pegan. Y si me pegan, le corto ahí la mano. Es decir, nada de que porque te pegaron a ti, le pegaron a todos. No, momentito, la golpeada fue ella, ¿sí? No yo. Es decir, es lo ridículo de la masificación, de cómo se quiere masificar a la mujer cuando la mujer tiene un mundo único, una por una. Y hay que escuchar ese mundo único, porque es lo que va a permanecer y va a permanecer en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, antes de poder saber que su humano es humano, tiene una mamá. No, y estaba yo pensando en que podemos ser ridículos diciendo, si estamos hablando de contingencia, si somos víctimas de nuestra contingencia porque nos han definido mujer, porque nos han definido hombres, los hombres se han estado tardando en decir, bueno, yo no le pego a las mujeres, yo soy víctima de mi educación. No soy yo, es la contingencia. Es la mano de la contingencia que me hace que yo le pegue a una mujer. Nunca le he pegado. Ha sido mi educación. Yo no, ni me encarcelen, ni me penalicen. Yo no, soy una víctima de la contingencia. A mí me han tratado como hombre. Entonces, pues la mano se me ha ido sola. Ay, chin, le pegué porque me educaron para hacerlo. Pues se han tardado los hombres pueden hablar como las mujeres que han sido víctimas de una educación y de una violencia masculina. Los hombres han sido víctimas de lo mismo. No son culpables de golpear. O sea, no hay un deseo de una satisfacción erótica ahí. No, es pura contingencia, pura educación. A los hombrecitos hay que educarlos sin género. Y después va a ser sin número también, ni plural ni singular.
en donde el hombrecito entonces va a retirar suavemente la mano de aquella otra o de aquel otro, de aquel coso enfrente de él, porque gracias a esta nueva contingencia, este tipo de agresividades no se van a dar. Hoy los hombres son víctimas también. Sí, totalmente. Pero también, víctimas digamos, de educación, pobrecitos. Ellos no quieren golpear. Han sido educados golpeadores. Pobres hombres. es decir, mi mamá me dijo alguna vez, si una niña te rasguña, defiéndete. No, ni siquiera la educación le dice golpea. Y pues él obedece, quiero decir, es una contingencia, es una pequeña maquinita. No, es ningunear tanto a las mujeres como a los hombres. A los hombres, exacto. Sí. Y el hombre podría tener un discurso totalmente de no ser responsable de sus actos y decir, efectivamente, yo nunca he golpeado a una mujer. Es la educación que me obligó a hacerlo. Me agarraron la mano con la educación y ¡bum! Le daba. Y ¡bum! Le daba. Pero no era mi mano, era la educación. Yo no soy responsable de eso. Yo nunca he asesinado a una mujer. Es por culpa de mi educación. Yo no. Si a mí me hubieran dejado sin género, sin número, sin nunca hubiera tocado a una mujer. No hay sujeto. No hay sujeto del deseo ahí. También se comunicó con nosotros también nuestra colega Gabriela D'Artis y nos dice lo siguiente. Hola, es un gusto escucharlas en este programa. Está increíble. Lo que me gustaría comentar es que ahora el discurso feminista que apuesta a borrar las diferencias radicales que hay entre mujeres no está en función a crear el lazo social. Pienso que la razón en la mujer en incluir en su universo lo social es poder calcular el amor que puede obtener del otro, únicamente en el interés de su demanda. Es verdad que antes esa experiencia amorosa se podía vivir en todos sus matices con las amigas, con los juegos. Ahora parece que el camino es siempre y cuando exista la expresión sexual orgánica. En esta pandemia nos surge volver a necesitar crear al otro en todas las expresiones amorosas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nos surge. Y seremos, digamos, ¿cómo había dicho usted, Germán? ¿Militancia? No dijo militancia, ¿verdad? No, utilicé al inicio del programa, doctora, dije la palabra resistencia. Resistencia, bueno, hay también que hacer resistencia, militancia. Ajá. Vaya, nuestro señor presidente nos enseña algo. Hay que incomodar a los otros. Y entonces esa forma de incomodar a los otros, tiene que ser correctamente política. ¿Me explico? Correctamente política. Hay que saberlo hacer. Los psicoanalistas que andamos todo el tiempo develando lo que se oculta, tenemos que convertirnos en sujetos hábiles para digamos, ser subrepticios en lograr definitivamente que el mundo no pierda lo que definitivamente es la condición, digamos, más bella de la vida y más bella del mundo, ¿sí? En donde radica precisamente lo femenino como indefinible, como lo incógnito, como lo imposible, como aquello que se da y se niega simultáneamente. ¿Sí? Es tan bello lo femenino en ese sentido que ha dado precisamente años y años y años de producción en el discurso psicoanalítico. Uh-huh. Nunca terminamos, ¿sí?, de hablar de lo femenino. Nunca. Porque no se atrapa, porque no lo podemos, digamos, agarrar, porque se nos escapa, porque cada vez que una mujer habla es una propuesta radicalmente distinta, porque habla de acuerdo a lo que su tiempo le permite vivir, a lo que su tiempo la impulsa a vivir. Y si hay algo verdaderamente extraordinario, exquisito, riquísimo en la producción de lo femenino, es que para ella misma es una incógnita. Nos escribió también Johan Cortés y dice, la doctora Heiser dice, hace falta crear seres humanos que no necesiten su organismo.
como un proyecto social. Ya están creados, son los adictos. Estos sujetos buscan desesperadamente enajenarse de su organismo, atándose a una relación con una sustancia. ¿Qué Sí, pasa es por el verdad. organismo? Todavía. No, claro, pero sí, es verdad, es verdad lo que dice nuestro radio escucha, es una reflexión, digamos, también de una experiencia de dolor. ¿En qué sentido? Si hay algo que puede ser muy destrozante para un hermano, es tener un hermano adicto. Nos escribió también nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, que nos dice, en la mujer el amor y el desamor siempre está presente en su subjetividad que los discursos de género niegan. Ni siquiera lo niegan, no saben ni qué hacer con eso, mi querida doctora, ¿sí? Parecen como estos hombres que trabajan para otros, moviendo pelotitas en los altos, ¿sí? De la misma manera, no saben qué hacer con la verdad, ¿sí? Del decir humano. El único que se encarga de eso es el psicoanálisis. Uh-huh. Sí, hay que decirlo fuerte. Y me parece que hay algo muy interesante en lo que decía nuestro radioescucha con respecto a la adicción. Sí. De alguna manera, para lo psíquico, para los psicoanalistas, lo contemporáneo tiene que ver con lo técnico, pero no con lo que se manifiesta. No nos sorprende que nuestra época haya ido corriendo a tratar de borrar aquello que es insoportable para el ser humano en cuanto a que no tiene contacto sexual con la persona más cercana y que eso es insoportable. Es cuando otra persona me toca, me perturba. Sí. Me perturba por excelencia, porque tengo que organizarlo. No es nunca mi sexualidad. Entonces, es un mogollón impresionante. Eso es lo que se trata de obturar, ese vacío significante en donde yo tengo que salir corriendo con fantasma, con negación, con todo lo que se va a organizar psíquicamente. Entonces, efectivamente, él cuando nos trae lo de la adicción, como decía Giselle también, Giselle dijo, bueno, en un aparato particular que es nuestro cuerpo, un gran desconocido para nosotros, porque el cuerpo, vaya, que es complicado para los sujetos que hablamos. Entonces, lo aterrizamos en el cuerpo exigiendo que sea una satisfacción de este orden, algo que es en el cuerpo, y que la tecnología solamente nos promete más de eso. Entonces, de alguna manera, no hay nada nuevo bajo el sol. En el caso de lo que lo psíquico va practicando, ahora la tecnología y la ciencia se pone a merced de esto. Porque, bueno, los científicos son sujetos de habla. Entonces, no nos extraña tampoco que la ciencia haya corrido para decir, vamos a dar la identidad del donador de semen. Ah, claro, porque si no se da, ahí en ese espermatozoide con tanta personalidad, hay que saber, hay espermatozoides que cantan, otros son güeros, otros son azules, otros prometen ser grandes, un espermatozoide. En ese nivel de locura estamos. Uh-huh. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros psicoanalistas es cuando en lo social hay un discurso completamente loco, porque no es sin consecuencia. Cuando se apuesta para alimentar, como decía Giselle, con el caso de la nena, y yo por eso decía, bueno, una nena de su época, una nena inmersa en no cualquier tipo de discurso, en un discurso deseo desde lo sexual. Me gustan las niñas y sé, bueno, hay que ver si sabe, pero estoy enunciando algo en donde capto a los otros de manera particular. Eso sí lo sé. Uh-huh. Entonces, efectivamente, entramos en discursos que cuáles van a ser los resultados. Nosotros sabemos que es del orden de la locura.
Nosotros sabemos que son del orden de la paranoia. Nosotros sabemos que son del orden de la perversión. Entonces, no nos estemos haciendo los estúpidos. Un espermatozoide con personalidad. Bueno, hay que saber, el donador urge. Pues claro, todo ahí va a estar develado. Es una locura. Entonces, bueno, pues después yo lo que voy a proponer es que un niñito de 4 años sea nuestro presidente, porque si es lo infantil y lo primario que se está pregonando, pues entonces, ¿qué estamos haciendo los adultos aquí? No tenemos razón de existencia. No, que los espermatozoides hablen, que los óvulos sean activos, que, en fin, lo que se nos ocurra, que podamos sacar el cerebro de un cuerpo, ponérselo a otro cuerpo, porque en dónde quedó la bolita de qué es lo vivo, ¿no? Blade Runner, qué es lo humano, todo en el mercado de la fantasía y de la perversión. Vénganos tu reino, llegase tu voluntad. Sí. Pero eso sabemos que corta el lazo social, porque no hay fantasma que nos rija, hay fantasmas más y más. No hay unión, solamente locura. Y que la locura también es caso por caso. Por supuesto. Nos mandó otro rápidamente, doctora, los últimos mensajes. Nos escribió nuevamente Rosa Hernández diciendo: los afectos y lo intenso en cómo se viven son propios de los seres humanos. Jamás serán desplazados por la tecnología mientras se vivan en un palpitar en el alma. He ahí la manifestación desde lo subjetivo. Felicidades. Estamos diciendo lo contrario, Rosa. Estamos diciendo que la tecnología está al servicio, por supuesto, que de un discurso dominante. Giselle nos puede decir muy bien, efectivamente, es un libre capitalismo alucinante, pero justamente lo que muestra nuestra tecnología y nuestra ciencia es lo que nosotros hemos aprendido con Freud desde hace mucho tiempo. Nada más que ahora se pone la ciencia al servicio de eso. Entonces, no es una competencia, Rosa. Es que lo que vamos a practicar no es si hay el sentimiento o no el sentimiento, es que los fantasmas la tecnología va a estar al servicio de algunos fantasmas. Además, lo más grave es eso. Hasta que logremos que sea, como en la Matrix, caso por caso, realiza tu fantasma. Entonces, esa es la fantasía. Efectivamente, tú vas a poderte dedicar en cuerpo y en alma a aquello que no te perturba. Mentira, pero sí estamos laborando para eso. La sociedad está laborando para eso. O sea, que no, Rosa, hay urgencia. Hay urgencia de saber hacia dónde vamos y cómo vamos hacia eso. Por eso Germán decía, efectivamente, es que hay que oponerse, es que, bueno, claro, los psicoanalísticas en lo político. Hay urgencia, es grave lo que está sucediendo. Y además está atacando a la mujer como grupo. Entonces, lo auténtico y lo que ha creado la mujer, no me interesa que me paguen. Yo puedo ser madre sin economía. Yo puedo encarnar un fantasma. Yo puedo estar pidiendo ser el centro del mundo para el otro. Yo puedo abandonar. Yo puedo traicionar. Puedo celar. Ser celosa como nadie. Todo eso se está aplastando, como si fuera malo. Las mujeres están acomplejadas desde ahí y sabemos por qué. El penis knife, ¡boom!, que da para rato todavía. Entonces, no, hay una urgencia con respecto a sí se alcanza, pero se alcanza desde abajo, como decíamos en otros programas. Hay urgencia. ¿Hacia dónde y cómo? El lazo social. Sí, en todo caso, me parece que la fe de que algo no sea posible de atrapar por la técnica, indudablemente que eso deberá protegerse en la medida en que el psicoanalista, ¿sí?, entre de lleno a que su discurso también tenga un lugar en el decir de los decires. Esa es la urgencia. Exacto. Esa es la urgencia.
Concluyó diciendo Rosa Hernández, felicidades y gracias por lo que nos transmiten y comparten. Abigail González, que nos dijo, majestuoso programa, muchas gracias. Es en verdad un deleite escucharlas. Igualmente nuestra colega Gabriela Dartis, que nos dijo, qué increíble programa, gracias por lo que nos transmiten con tanto júbilo, qué felicidad. Y el último mensaje del día de hoy llega por parte de Ana González, que dice, muchas gracias, excelente programa. Bien, pues ya son las 2 de la tarde, y no puede ser que nosotros nos hayamos pasado tanto del programa. Bueno, quiere decir que para nosotros también fue fascinante volver a tocar lo indefinible de lo femenino. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.